Buenos días. Gracias a todos los que se unen a esta transmisión en vivo. Desde la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, les damos la bienvenida al segundo conversatorio virtual de Recorriendo el México Profundo, Patrimonio Cultural e Inmaterial en voz de sus portadores, promotores y creadores, titulado La Reliquia como Fenómeno de Identidad, Comarca Lagunera, y realizado en colaboración con la Unidad Regional Durango. En esta sesión participan la cocinera tradicional María Buenaventura Santillano Valdés, el cronista Anacleto Hernández Hernández y el divulgador cultural Francisco Javier Orona. Por ahora les cedo la palabra a la titular del Departamento de Arte Popular de la DGCPU, Amparo de Jesús Rincón. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco profundamente que hayan aceptado la invitación para hablarnos de una práctica cultural que es identitaria de esta región de La Laguna, que bueno, de pronto quien no conoce el territorio se pregunta ¿y dónde queda, dónde es? Y pues de eso se trata este conversatorio. Y también de eso se trata este proyecto que estamos impulsando desde la Dirección General de Culturas Populares, eh, recorriendo el México profundo, porque bueno, tenemos la fortuna de vivir en un país maravilloso, extraordinario, único, en el cual pues existen muchas prácticas culturales que no se conocen, que están vigentes, que forman la esencia de quienes somos, pero que para muchos permanece desconocida, tanto propios como extraños, también es importante decirlo. Por eso agradezco la iniciativa de esta temática. Y pues bueno, además de agradecerles su participación, su tiempo y el conocimiento que nos van a brindar, quisiera presentar a quienes nos acompañan en este foro. En primer lugar, las mujeres, ¿verdad? La maestra Ventura Santillano. Ella es cocinera tradicional de El Casco, San Pedro de El Gallo, quien aprendió a cocinar desde muy pequeña con su madre y su abuelita, que ellas le heredaron estas recetas familiares que nos va a compartir hoy, y fue adquiriendo ese conocimiento para elaborar la tradicional reliquia. Y pues actualmente ella transmite, para que no se pierda este conocimiento, lo transmite a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas y nietos, para que conserven este saber culinario. Ella tiene más de 25 años elaborando recetas, la reliquia, las recetas de la reliquia, por supuesto, y desea con todo el alma, y esperemos que así sea, que continúen con la tradición, ya que ella es portadora de estas extraordinarias y riquísimas recetas de la comarca lagunera. Además de la reliquia, por supuesto, también elabora lo tradicional de esta zona, que son las gorditas de horno, las tortillas de harina, la comida de cuaresma como el pipián, que además lo prepara con molino de mano. Yo sé que muchas veces dicen que la licuadora facilita, pero quienes conocemos estos sabores sabemos que no. Si tiene que ser con molino, con metate, con lo que sea, el sabor es único e inigualable. También nos acompaña el maestro Francisco Javier Orona Hernández. Él es psicólogo humanista, oriundo de Ciudad Lerdo, y es Durango, y actualmente estudia la carrera de teología en la Universidad de Harrison en Torreón, y se ha desempeñado en la investigación y en el servicio a la comunidad. También ha participado en diversas actividades culturales y festivales de la comarca lagunera, ¿verdad? A veces hay un dicho que dice, a veces uno no es lo que quiere ser, sino lo que nos dejan ser, y pues nuestro corazón nos lleva hacia allá. Y bueno, pues el maestro también nos hablará de esta tradición tan única de esta zona, y el maestro Anacleto, que ha tenido problemas con la conexión, pero que en algún ratito se conectará. Él es cronista de San Pedro Cuila en Cuencamé, Durango, y él es un profesor jubilado, pero ha tenido una larga trayectoria en la cultura como director de educación
educación en el ayuntamiento de Cuencamé, y además él es cofundador y vicepresidente de la Unión Estatal de Cronistas y presidente de la Asociación Estatal y Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos. Bueno, ahora cronista vitalicio de Cuencamé, y pues él ha escrito diversas obras, entre las que se destacan Historia del Señor de Mapimí, Venganza y represalia contra un pueblo inerme, La quema de Cuencamé, la guía de la parroquia de San Antonio de Padua, del Real de Minas y de Real y Minas de San Antonio, también en Cuencamé, Cuencamé en Armas, y el origen y la fundación de Cuencamé. Bueno, pues hay un puros invitado de lujo, y para moderar esta mesa nos acompaña Marta Rosales Reyes, a quien también agradezco mucho su participación. Ella es licenciada en Administración Fiscal y Mercadotecnia Empresarial, y tiene más de 35 años en el ámbito de culturas populares, y donde ha estado al frente de proyectos de investigación, especialmente sobre las fiestas y costumbres del estado de Durango. Se le ve que lo que es de ella, lo de ella son las fiestas, y qué bueno, Marta, muchas gracias que vas a moderar esta mesa, porque pues has hecho muchos documentales que ustedes pueden ver en su página de la unidad regional, en donde pues nos va contando todo el quehacer cotidiano y tradicional que ocurre en la comarca. Y bueno, pues tiene una larga trayectoria, pero le doy la palabra a Marta para que nos guíe y nos hablen de esta tradición única en el mundo, puedo decirlo, ¿sí? Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Amparito. Gracias a la Dirección General de Culturas Populares y, por supuesto, a la Secretaría de Cultura por esta invitación que nos ha hecho a la Unidad Regional de Culturas Populares Durango. Y ciertamente, como lo comentaba Amparito, la reliquia es un fenómeno que le da identidad a la comarca lagunera único en el mundo mundial. Y quiero ubicarlos un poco para que los que no hayan venido por la comarca lagunera puedan tener una referencia. Pues nosotros nos ubicamos en el norte del país, así por el nombre que tiene el programa. Pues si ustedes han tenido la oportunidad de venir hacia Durango, Coahuila, Chihuahua, pues nosotros, la comarca lagunera se compone por 15 municipios. Son 5 de Coahuila y 10 municipios de Durango, ¿sí? Si ustedes han venido a Durango capital, pues estamos a 2 horas de Durango capital. La comarca lagunera está forma parte de lo que es en Durango, está compuesta por Lerdo, por Gómez Palacio, Mapimí, Nazas, Rodeo, Tlahualilo, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero y San Pedro del Gallo, de donde es originaria la señora Buenaventura, que nos acompaña hoy. Ella es de este municipio. Y nos vamos al estado de Coahuila, y está conformado por Matamoros, por San Pedro, por Torreón, por Viesca y Francisco y Madero. Estos son los 15 municipios que conforman la comarca lagunera, y donde se practica esta rica tradición de lo que es la reliquia. ¿Y qué es la reliquia? Se han de preguntar ustedes. A mí me ha tocado estar en otros países, y cuando digo que estaba hablando por teléfono con mi familia, me guardan un taco de reliquia, entonces se me quedan viendo. En un tiempo que estuve por allá en Canadá o en Estados Unidos, me decía la gente, ¿te vas a comer unos huesos? ¿Te vas a comer algo antiguo? La gente no sabía lo que era la reliquia. Igual y no todos pueden interpretarlo. Cuando eres de la comarca lagunera y escuchas reliquia, pues nosotros tenemos la imagen de un plato de sopa, asados. ¿Y qué es todo eso? Bueno, pues para introducirnos le voy a ceder la palabra aquí a nuestro invitado del día de hoy, a Francisco Orona. Francisco, si nos puedes hacer el favor de compartir con las personas que están sintonizando este programa, ¿qué significa reliquia? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Y cuál es el sentido de compartir y en qué grados? Porque tiene diversos grados de dividirse. Si nos haces el honor, Francisco, te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, primero que nada agradecido, muy agradecido con todos ustedes, porque realmente es un tema interesante, fascinante, pero que también tiene muchísimo de filosofía, de teología y sobre todo de antropología, porque el ser humano precisamente buscamos la trascendencia, y somos los únicos que todo lo que tocamos lo hacemos lenguaje. Diría la semiótica, la filosofía desde la semiótica, esto de transmitir un lenguaje.
Y precisamente la etimología de reliquia viene del latín que significa reliquia, reliquia. Ahí se anuncia como del resto o de lo que queda o los vestigios de algo. En este caso, la reliquia pues tiene su origen también en el cristianismo, cuando los primeros cristianos eran perseguidos por su acto de fe, por dar testimonio, de la palabra tener martirio, o marte, que significa testigo de fe. Y mira que precisamente te decías que había grados de reliquias. Dentro del catolicismo hay 3 grados de reliquias. La reliquia de primer grado, que es la que el cuerpo del santo, los huesitos, lo comentabas ahorita precisamente, Marta, puede ser alguna parte de su cuerpo. Segunda grado de reliquia sería su hábito, la ropa que traía el mártir, porque también hay laicos, no solamente religiosos, sacerdotes, sino también laicos comprometidos con la fe. Puede ser también un objeto religioso que traía, un rosario, una Biblia, o alguna imagen que traía, por supuesto. Y en tercer grado, todo aquello que pudiera pasar como un objeto rozando o pasando o tocando las reliquias de primero o segundo grado. Por eso se le llama tercer grado. Y muy parecido a lo que posteriormente se da de la reliquia, ya como este platillo suculento además, pero que también un lenguaje significa también una acción de gracias y un acto de fe, que seguramente durante la transmisión de este programa vamos a ir viendo de alguna forma mucho más explícita, pero sobre todo más elaborada de lo que es la reliquia. No, Francisco, ya que nos has iluminado en qué es la reliquia, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos sacerdotes y un obispo, donde nos decía algo muy importante, que para que sea considerada como reliquia tiene que tener 3 elementos. ¿Nos puedes compartir tú cuáles son esos 3 elementos que tiene que tener este platillo para que sea considerado reliquia? Porque si aquí en la comarca lagunera, ustedes algún día tienen la oportunidad de visitarnos, van a una fiesta, a una boda, a un cumpleaños, un bautizo, pues les van a dar ese mismo platillo, que son sopas, es un asado. Ahorita la señora Ventura nos va a explicar más en qué consiste este platillo, pero tiene que tener 3 elementos para que pueda ser llamado reliquia. Si no tiene esos 3 elementos, solo es un asado de boda o un asado de rancho. ¿Nos puedes, por favor, compartir? Claro que sí. Diría grandes autores como Víctor Frank, desde la ergoterapia o desde el sentido de vida. Todo ser humano buscamos un sentido de vida y buscamos darle sentido a la vida o las cosas de la vida en esta cuestión de este fenómeno que se da, esta manifestación. De hecho, esta hierofanía, que es decir, lo sagrado, las cosas sagradas, lo consagrado a, lo separado para. La reliquia, precisamente como un platillo tradicional hecho de, ya nos dirá precisamente la hermosa Ventura cómo se prepara la reliquia propiamente el platillo, pero está consagrado, está dedicado primero a dar gracias a un santo, puede ser comúnmente los más, digamos, los más taquilleros, como dicen de una forma coloquial, San Juditas, que es San Antonio de Padua, que es el Señor de la Misericordia, hablando de Jesús, que sea Sagrado Corazón, que si la Sagrada Cruz, que próximamente, digo, en el calendario viene, creo que en mayo, etcétera, pues tiene un sentido. Esa sería la primera, digamos, condición o el primer requisito o sentido que tendría que tener reliquia, que vaya dedicada a un santo como una acción de gracias por favores recibidos. La segunda, mucho muy importante, que lleva la primera, que tiene que ver con este mandamiento cristiano de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es la famosa caritas, caridad, amor. Es decir, compartir, hacer la caridad, de compartir lo que unes y compartirlo con los demás, hacerlo comunitario. Sentido común. Estamos comiendo de una misma acción de gracias. Comparto mi alegría contigo o mi petición contigo. O sea, te uno. Pero te digo, es una hierofanía que a muchos nos significa. Ese sería el segundo sentido. Y el tercero, precisamente, manifestar a los demás que hay algo con lo que se puede trascender y se puede seguir como es una tradición. Esto es con los vecinos, e inclusive lo digo con muchísima sentido ecuánime. Toda persona, inclusive, tal vez no creyentes o aquellos que están en profesión de la religión católica, o tal vez tienen devoción a tal imagen, tal santo, también pueden llegar a pedir o que se le regale reliquia. Es decir, la reliquia es también inclusiva, no excluye, sino incluye.
porque la caridad, el amor, lo une todo. Esos son los sentidos fundamentales que tiene que tener un sentido, una reliquia, para diferenciarlo, como dices tú, este asado de un asado de boda, que hay unos invitados especiales, invitados especiales, del asado que se hace de repente en casa porque traemos el antojo, a un asado o a una propiamente una reliquia que se separa, que es parte de, lo decíamos que significa reliquia, para compartir con los demás. Es el verdadero sentido, Marta. Ok, muchas gracias por iluminarnos con tu sabiduría. Y ahora tenemos muy callada a la señora Ventura. Señora Ventura, si usted quiere, por favor, compartirnos. Antes de entrar al programa me comentaba que cuando usted era niña, por ahí en el Casco, que es municipio de San Pedro del Gallo, usted le decía a su mamá, a su abuelita, vamos a la reliquia, y pues usted bien emocionada, ¿no? Con todos sus hermanitos y todos corriendo a la reliquia. Cuando vimos esa palabra, pues nos llenamos de emoción, ¿verdad? ¿Quiere compartir con la gente en aquellos tiempos que usted recuerda cómo era la reliquia, como para tener el antecedente antes de situarnos en la actualidad? Compártanos, cuéntenos. No, pues antes se trataba no de cosas ricas, como luego dice, ¿verdad? Pobremente, pero hacían las reliquias con atole de masa y lo más que se conseguía por allá eran las galletas de animalitos, las galletas populares, era lo que se daba con voluntad y hasta donde hubiera, ¿eh? A todas las que iban a rezar el rosario, a todos se los compartían. Con trabajos y con querencias, pero se hacía lo que se podía. Eso es lo que ahora últimamente, pues ya nosotros nos pasamos a vivir acá a Lerdo, y acá fue donde pues mi familia, mi hijo, mi hija, mi esposo quisieron renacer la reliquia de San Judas, y pues ya aquí ya era otra, pues sí, otra tradición, ¿verdad? Que se daba la reliquia con carne, con sopas y todo. Pues aquí pobremente, y les hacían, ah, se ponían a engordar un marranito, a comprar la carne según como la vendieran y ya. Y por eso ya hicimos eso, ya. Pobres y poca familia la de nosotros, pero lo hacemos con mucha voluntad. Y se da con mucha voluntad toda la gente que va allá con nosotros, a nuestra casa. Sí. Eso que dice, señora Ventura, es bien importante para la gente que nos está viendo de otros países. Aquí no tiene uno que recibir una invitación personalizada, ya ves, como una fiesta donde recibes, te invito a la reliquia, o cualquier persona que vaya pasando. Si ustedes vienen a la comarca lagunera y van pasando por donde se está dando esta comida, ustedes pueden llegar y en todos los lugares van a ser bien recibidos, les van a dar su plato de comida. Eso es Así un es. punto bien padre, que no tiene uno que tener invitación. Y aparte es algo que me he fijado que cuando está uno en la reliquia, me comentaba la gente cuando estábamos haciendo la investigación, que había personas que se dejaban de hablar, que eran de un barrio y personas de otro barrio, pero cuando llegaban al momento de la reliquia, pues era un momento de encuentro y de la emoción de que iban por esa comida, que se les olvidaba que habían estado molestos, y les ayudaba a solucionar sus problemas y a volverse a llevar bien. O sea, nos sirve también para llevar una buena relación comunitaria, para llevar una buena relación familiar. Estamos viendo en las fotografías, señora Ventura, si usted nos puede explicar, para que la gente que no tiene bien el conocimiento, ¿cómo se prepara la reliquia? ¿Con cuánto tiempo empiezan a organizarse? ¿Cómo se prepara el asado? ¿Qué lleva el asado? ¿Cuántas sopas son? Explíquenos todo eso, señora Ventura. Pónganos en este conocimiento. Haga de cuenta que nosotros no sabemos nada y que usted nos va a iluminar ahorita. Cuéntenos.
No, pues para poder hacer eso necesitamos ahorrar con tiempo, porque pues ahorita, antes no era tan caro, ¿verdad? Como hoy. Ahora pues ya entre más ahorra uno, pues tiene uno que, pero pues sí, ahí, como les digo, ahorrando es como se trata en todo, toda mi familia, así lo hacemos. Ahorramos desde que entre el año hasta en octubre, que es la reliquia que nosotros hacemos grande. Y para toda la que guste y pasa por ahí se le da su. El asado, pues ya se prepara con la carne, desde un día antes matan el marrano y hacen todo lo que se pueda. ¿Sí? Y las sopas igual. El asado, pues mi hijo es el que lo prepara. Y como él dijo, mamá, si no fuera por usted, yo no sabía hacer asado. ¿Sí? Así, pero como les digo, todo es una familia chica, mi familia, pero con mucha voluntad se hace y mucha voluntad se reparte. Y eso es bien importante, señora Ventura. Disculpe que le interrumpa. Es muy importante lo que usted dice, porque usted se ha dado la tarea de transmitir ese conocimiento a su familia y no solo participan mujeres. Si podemos ver, se involucran hombres, se involucran mujeres, se involucran niños, se involucran jóvenes de todas las edades. Y es un día de fiesta, es un día de armonía, de convivencia. Y como dice usted, o sea, donde toda la familia tiene un rol. Unos se dedican a partir la carne, otros a partir la leña, otros a estar haciendo los guisos de las sopas. Y realmente implica mucho trabajo, ¿verdad, señora Ventura? Sí, así es, pues desde así. Mi hijo es el que navega todo el año para poder tener el marrano para el asado. Ajá. Y para vender otros para poder completar lo que se necesita y al fin de la reliquia, para no quedar mal con la gente, que haya bastante. Sí, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo en la foto que está ahí la rezandera y está haciendo la bendición, lo que nos decía ahorita Paco. O sea, los 3 elementos que tiene que tener para que sea considerada reliquia, pues es llevar la bendición. Antes de repartirla a la gente, pues hacer la bendición. Y aquí quisiera preguntarle algo a Paco que se me hace bien interesante, porque a mí me llamaba la atención, Paco, que cuando estábamos en la reliquia, por ejemplo, ahí había como de 400 personas en la fila, y yo veía las cazuelas y decía, ay, pero están bien chiquitos las ollitas, las cazuelitas, ¿cómo va a completar 400 personas? Y yo le decía a las señoras, a las cocineras, oigan, no van a alcanzar, es mucha gente la que está ahí formada. Y entonces, ¿cuál crees tú, Paco, o cómo lo consideras? Porque tiene algo como enigmático o algo, no sé, mágico, no sé cómo se pueda llamar la palabra, pero la comida se multiplica mucho y todos alcanzan. Y todas las personas que llegan a la reliquia, todas se llevan, pues, un platito, ¿verdad? ¿Qué nos puedes comentar de eso, Paco? Bueno, es muy interesante tu pregunta ad hoc, porque precisamente, fíjate, Marta, televidentes, personas que nos acompañan en este hermoso día, que precisamente, si tomamos la Sagrada Escritura, hay una escena, bueno, varias escenas, pero muy importantes que tienen que ver con esto, de compartir. Una es la gran intercesión de María, la Madre de Dios, Mater Dei, ¿verdad? Que siendo madre de este Dios que se encarna, entonces madre de Dios por ello, de este Dios y hombre verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Hijo? Que todo lo puede. Ayudar. Pero alguien pide la ayuda, alguien importante, María. Le dice, oye, hijo, hay una boda y se acabó el vino, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el hijo a María, ¿no? A la madre, le dice, no es mi tiempo, espera, mujer. Y dice, es que podemos hacerlo, tú puedes hacerlo. Y entonces hace la multiplicación del vino. Vacían esas famosas vasijas. Bueno, ya entremos un poquito a la cultura hebrea, donde son vasijas especiales, donde era el agua, y la convierte en vino, y además el mejor vino. Muchas veces se deja se toma el primer vino y al final se deja el peor vinito, porque andamos ya un poquito en la fiesta, embriagados. Aquí
se convierte en el mejor vino. Si lo tomamos significación de la reliquia, como tú decías, uno de los elementos es que sea bendita, la bendice un sacerdote, un ministro, un laico, un religioso, ¿verdad? Un bautizado dentro de la religión católica para que pueda bendecir los alimentos y entonces se multiplica. Como también en la escena de Jesús, donde hay una comunidad, una muchedumbre, ¿verdad? Donde él está predicando y uno de los apóstoles dice, oye, Señor, los demás tenemos hambre, andamos cansados. Te escuchamos con toda la mente y con toda la voluntad, como dice esta aventura, la voluntad, el querer, me gustó como lo dijo, esta querienda, ¿no? Pero pues ocupamos pues, alimentarnos, ¿no? Y entre dos panes y 5 peces hace la multiplicación y la canasta estaba a rematar y el pan se multiplica. Es decir, la gracia actúa. Yo sé ahorita que la palabra teofanía, manifestación de Dios, y elofanía, manifestación en lo sagrado, ¿sí? Esto se hace también bajo la gracia de que se multiplique, de que se comparte. La caridad siempre se va a extender. Insisto, la reliquia, como tú dices ahorita, es de reconciliación, de comunidad, de vernos a los ojos, después de haber pasado tantos tiempos, inclusive a nivel mundial, de pandemia, de miedo, de desconfianza. Esto nos vuelve confiados y mira, alimentarnos de lo mismo, lo que el psicólogo llamamos la conciencia colectiva. Así como conciencia colectiva por el neurón espejo, volvemos empáticos, pero también de repente escuchamos una noticia que puede ser una fake news o puede ser una noticia correcta, pues como que todos andamos en ese ambiente, ¿no? Aquí la reliquia se vuelve un lenguaje de comunidad, de libertad y de sentirnos acogidos por alguien. Entonces la multiplicación no solamente es que nos rinde, sino que es para todos. Eso es lo maravilloso y hermoso que cocineras precisamente como la bella aventura comparte con los demás. Sí, la verdad es muy interesante. Muchas gracias, Paco. Se está incorporando con nosotros el gran cronista Anacleto Hernández. Bienvenido, maestro. Ya se le extrañaba. Tuve ahí unos pequeños detalles técnicos, pero ya está. Anacleto, bueno, ya hicimos la lectura de tu semblanza. Amparito Rincón nos hizo el favor de presentarte. Y ahora me gustaría, porque el tiempo apremia aquí, y tú pues eres una persona con gran conocimiento, ¿nos pudieras orientar a las personas que no conocemos dónde queda la comarca lagunera, que nos compartas el contexto de cómo es la comarca lagunera, cómo es su gente, cómo es su clima? Y adelante, te cedo la palabra. Muy bien, Martita. Primero, pues agradecerte que me hayas dado esta oportunidad de participar en este conversatorio. Mira, la comarca lagunera, llamada así geográficamente, está comprendida por 5 municipios de Coahuila y 10 del estado de Durango. Y esto se toma como base el distrito de riego, o tomaron como base el distrito de riego número 17. De los municipios de Coahuila son Torreón, Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco y Madero y Viesca. De los municipios que comprende Durango son Tlahualilo, Lerdo, Mapimí, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, General Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe y Gómez Palacios y Nazas. Ahí me sorprende por qué Cuencamé no fue tomado en cuenta. Si es por el distrito de riego número 17 que riega el río Nazas y Aguanaval, pues la presa Francisco Zarco está enclavada en el municipio de Cuencamé. Entonces, pero bueno, pues finalmente esa fue la delimitación que hace Conagua y las autoridades. Bueno, pues es una zona geográfica, es una región geográfica que se formó por las avenidas incontrolables de los ríos Nazas y Aguanaval. El río Nazas, que nace en la Sierra Madre Occidental, y el río Aguanaval, durante muchos años acarrearon grandes cantidades de aluvión, de humus, y fueron ensolvando, por llamarle así, esta cuenca pluvial de las lagunas de Mairán, de Tlahualilo, de Paila, hasta que solamente quedaron algunas lagunas. Nos dice por ahí las crónicas que los primeros habitantes naturales de esta región, conocidos como indios laguneros o indios ribereños, pues vivían justamente de la caza y de la pesca. Entonces las lagunas se fueron secando, se fue formando una gran planicie desértica,
hasta conformar lo que hoy conocemos como la región lagunera. Nos trasladamos a los primeros misioneros, a las primeras incursiones de europeos a esta región, que fueron los padres misioneros, primero los franciscanos, que fundaron una misión en Cuencamé, el padre Fray Jerónimo Pánger, que les sirvió de puesto de avanzada para penetrar más a esta región de la laguna. Jerónimo Pánger funda la misión, la primera misión en la región, en 1583 aquí en Cuencamé. Los franciscanos continúan con su labor evangelizadora más hacia el norte y toman el relevo los padres jesuitas, el padre Jerónimo Ramírez, hasta llegar a 1598, en el que el padre Jerónimo Ramírez es relevado por el padre Fray Agustín de Espinosa. Me detengo aquí con este padre porque fue realmente el que fundó oficialmente los poblados, los primeros poblados de aquí, de la región lagunera. El primer poblado se hizo acompañar del capitán general de la Nueva Vizcaya, Antón Martín de Zapata, que traía la representación del gobernador general de la Nueva Vizcaya, para darle oficialidad a estas fundaciones de estos pueblos en la laguna. La primera misión que fundó fue la de Cuencamé, obviamente, de aquí partieron el 23 de enero de 1598. En ese año se trasladan después a fundar o a refundar la misión de Santa María de las Parras en el Valle del Pirineo, que así le llamaban los españoles, seguramente por parecer o tener parecido a los Pirineos de Europa, donde ellos provenían. Después se regresan y fundan la misión de San Juan de Casta, en lo que hoy es el poblado de León Guzmán, y luego en julio de ese mismo año de 1598, un 25 de julio, fundan el poblado de Mapimí, que después se convirtió en el Real de Minas de Santiago de Mapimí. Bueno, este padre, Agustín de Espinosa, realmente fue el que realizó una labor pues muy encomiable en toda esta región de la laguna, junto con el capitán Antón Martín de Zapata, y por supuesto traían un escribano, el escribano real que daba fe, era el notario que daba fe de todas estas fundaciones con el mismo protocolo. Pero no solamente fundó estas misiones, fundó otros poblados ahí en la región de la laguna. La estrategia que seguían los españoles era no solamente fundar las misiones para evangelizar o adoctrinar a los indígenas de la región, sino que la estrategia era, después de que los adoctrinaban, los dotaban de tierra. Y luego, por el sistema de encomiendas, se los daban a los encomenderos, que en este caso eran los españoles, que en la región se fueron posesionando de las tierras y fundando las grandes haciendas. Hay que decir que en la laguna no se fundaron grandes concentraciones o grandes pueblos, porque los españoles seguían más bien el móvil que los llevaba, era en los lugares donde había minas. En la laguna pues sabemos que no hay yacimientos mineros. Sin embargo, aún así fundaron algunos poblados. Y esta región, por la feracidad de sus tierras, por lo fértil de sus tierras, se fueron convirtiendo en grandes productores de víveres para alimentar a los grandes centros mineros. Entonces, el primer, vamos a llamarle a quien fundó el primer latifundio, yo creo que fue el más grande de todo México, el Marqués de Aguayo, que tenía su sede precisamente ahí en Parras. Este extensísimo marquesado de Aguayo, después pasó en la tercera generación a los Zuluaga, a los descendientes de esta familia de Aguayo. Los Zuluaga, don Leonardo Zuluaga concretamente, se une con mi paisano que nació aquí en Cuencamé, que también era un gran terrateniente, ¿sí? Juan Ignacio Jiménez, y entre los dos mercedan o compran las tierras, las grandes tierras de la región de la laguna, muy baratas porque estaban consideradas como tierras realengas o eriazas. Entonces el precio pues era muy bajo, creo que las compraron en 250.
Ellos fundaron las primeras haciendas, ¿sí? Zuluaga y mi paisano Juan Ignacio Jiménez, que provenía de aquí, del Real de Cuencamé. Entran en conflicto por la posesión del agua y dividen este extenso territorio en dos y tienen como límite, o señalan ellos como límite para sus posesiones, el río Nazas. Entonces, en la parte de Coahuila se quedó Zuluaga y en la parte de Durango se quedó Juan Ignacio Jiménez. Construyen las primeras presas derivadoras para regar estas extensas tierras de la laguna, porque descubrieron que eran tierras muy fértiles, porque son tierras de aluvión, tierras que se fueron formando por las grandes avenidas de estos ríos, y pues inmediatamente la región se convierte en una de las regiones más productivas de todo el país. Con el algodón. Sí, dime. Se fueron subdividiendo en más haciendas más pequeñas, hasta conformar todo un sistema de haciendas en la laguna, que se convierte en una de las más productoras del país, se convierte en una bonanza, principalmente por el cultivo y la explotación del algodón, el oro blanco. El algodón, se llama el algodón. Y bueno, la laguna, con esas grandes haciendas, empieza la inmigración, grandes inmigraciones de trabajadores agrícolas, peones de hacienda, que venían de los estados circunvecinos, que se vinieron a poblar aquí a la laguna, las grandes haciendas como trabajadores agrícolas, y se empieza a formar una población de inmigrantes en la laguna, de diferentes estados, incluso ya con el paso del ferrocarril, pues no solamente de la República, sino vinieron de otros países, grandes empresarios, los ricos mineros que antes se convirtieron en ricos comerciantes aquí en Torreón, principalmente, y bueno, la laguna se convirtió en un emporio rico, demasiado rico, ¿no? Que atrajo gran cantidad de inmigrantes, y estos inmigrantes, pues empezaron a eran de diferentes estratos sociales, eran desde trabajadores agrícolas hasta grandes empresarios, ricos mineros, y toda esa amalgama de razas, de etnias, fue formando o dándole rostro al lagunero actual, con sus propias características. Y el lagunero actual, pues ya lo conocemos, empezó a crear su propia cultura, sus propias costumbres, a pesar de que tenían las costumbres y tradiciones de sus lugares de origen, aquí le empezaron a dar forma a las costumbres propiamente laguneras. Empiezan a crear su propia cultura, empiezan a darle sello característico tanto a los bailes, a las danzas. Conocemos, por ejemplo, el chotis lagunero, la cumbia lagunera, nos dejaron, o bueno, existe ahorita, producto de ese amalgamiento, bueno, pues lo más significativo de la cultura popular, tú ya lo conoces, el canto cardenche, que yo sostengo se origina de los cantos y alabanzas al Señor de Mapimí, porque la gente que lo canta provenían de esa región justamente del Cañón de Jimulco. Y bueno, no solamente en manifestaciones culturales, Martita, sino también en la gastronomía. Hay que recordar que el pan francés, hay que decir que el lonche lagunero, toda esa gastronomía, y bueno, pues a lo las gorditas de horno. Las semitas, las gorditas de horno, toda esa gastronomía propia de la región lagunera, de todo ese grupo heterogéneo, ¿verdad?, que vinieron a poblar y hacer de esta región, que bueno, delimitada geográficamente por los gobiernos, pero bueno, las costumbres, yo pienso que las costumbres, los usos, tradiciones, son los que le dan mayor identidad a una región, no precisamente los límites territoriales que señalan los gobiernos o que señalan. Yo siempre he dicho, los dueños de las vacas son los que delimitan los territorios. Por ejemplo, don Luis Terrazas dice, bueno, pues Chihuahua llega hasta donde me pastan mis vacas. Entonces, hay cosas más importantes que eso, que definen las características de una región. Y el lagunero tiene sus propias características. Así es, Anacleto, y la verdad, pues muchas gracias por compartirnos toda esa historia que, a bien dices, ¿no? Cómo se formó la comarca lagunera. Y una de las cosas que también nos identifica mucho es
que dice, me agarró el terregal, me agarró la lluvia lagunera. Aquí en la comarca lagunera ustedes no van a ver agua, porque somos un clima desértico. Aquí nosotros, cuando dices te agarró la tolvanera, llegas con cara de polvorón. Traemos toda la cara blanca, las pestañas, como si nos salieran adobes de los ojos, ¿verdad, Anacleto? Sí, mira, ¿Y cómo le llama la gente? Cachiripas, algo así les dicen, ¿no? A los remolinos. Sí, los primeros pobladores, los indígenas, pues le tenían un temor especial a esos remolinos característicos de la comarca lagunera y lo relacionaban con algo maligno y le pusieron el nombre de Cachinipa, ¿no? Después, pues se quedó la costumbre de que había que ponerle la cruz a esos remolinos. Esos grandes remolinos se forman por la predominancia de los vientos del sureste, que en los meses de enero, bueno, después de enero, son muy comunes y que al topar en las sierras que circundan la comarca lagunera, pues forman estas grandes tolvaneras que ya las conocemos después del mes de enero, febrero, marzo, abril, a veces estoy en mayo, ¿no? Y es característico también de la laguna, las grandes tolvaneras. Así es. Pues muchas gracias, Anacleto. Aquí estoy leyendo, ya nos están haciendo algunas preguntas y muchas gracias a las personas que nos están haciendo llegar sus saludos de toda la parte de la República, desde Puebla, Chihuahua, Acayucan. Hay una pregunta aquí que les voy a compartir. Señora Ventura, que si nos puede compartir cómo es la receta del asado, porque quiero decirles que hay muchas recetas del asado. Ahora que nos dimos la tarea de investigar, hay asados verdes, asados rojos, moles, pero nos están preguntando si nos puede compartir usted cómo es el asado que hace, qué lleva, qué le pone. Platíquenos, señora Ventura. No, pues ya ven. Despiértenos el hambre, porque nos va a dar hambre y vamos a querer ir a comernos un taco de asado. Ya desde un día antes se pica la carne del asado y ya para que esté lista para Pero la carne para, ¿de qué es? de Dígales puerco. de qué es la carne. Del marranito que ya puerco. mató, que tenía ahí en engorda. Ajá. Sí, eso. Entonces ya pues ya de ese día que ya esté todo preparado, se elabora el chile, se pone a remojar desde un día antes. ¿De cuál chile es? Porque hay varias variedades de chile. Nosotros le ponemos de 3. ¿De cuáles son? El chile pasilla y el... Anótele por ahí para que tenga la receta del asado lagunero. Chile pasilla y el Chile otro, pasilla. Mirasol. Anda, el mirasol y se le pone un poquito del otro de árbol. Chile de árbol. Sí, pero vamos a anotar la receta. Se le pone poquito para que no pique mucho. Entonces ya pues ya para elaborarlo se pone a freír la carne. Ya cuando ya está bien frita, el chile ya que esté bien frita y todo ya se muele y entonces ya se... A ver si nos apoyan por ahí que nos apoyen con las láminas de cuando están preparando el asado para que vayan viendo y se les antoje. Miren lo que la señora Ventura nos está contando la receta. Síganos platicando la receta porque aquí la estamos anotando. Ok. No, pues sí, pues ya cuando está ya el chile molido y todo y la carne ya bien frita, entonces ya se elabora, ya a ver que esté bien cocida y el chile ya bien molido, ya se pone a hacer, ya se vacía todo en el caso donde está y ahí se le echan las especies, le echamos el ajo molido, el orégano, el laurel. Es todo lo que nosotros le ponemos al asado. ¿Usted no le pone naranja, ni canela, ni nada de eso? Naranja, canela no. Naranja, eso se le pone, pues, al gusto, ¿verdad? Porque muchas de las veces se le pone naranja y se echa a perder más pronto el producto con la naranja. Pero, pues sí, nosotros cuando le ponemos poquita. ¿Sí? Nomás depende de si son 50 kilos de carne, se le pone unas 2 naranjas nada más.
Porque hay mucha gente que dice, es que se me echó a perder, es que le pusieron mucha naranja. Y lo acidez de la naranja es lo que la hace que se eche a perder más pronto. ¿Y cuánto tiempo se deja hervir la carne con el chile para que quede así espeso y tenga ese rico sabor así único, inigualable? Porque es delicioso, la verdad, el asado no Pues, tiene comparación. No, pues ese se deja hervir hasta que ya no sabe, que no sabe ni huela a chile crudo. Ok. Y porque hay mucha gente que se me echó a perder el asado, es que no lo dejan hervir bien y pues nosotros ya ves, ustedes ya lo han visto cómo lo elaboramos. Y lo hemos probado. Ándale. Ahí está mi Pues, hijo, míralo, ya lo están mirando donde están moviéndole a las sopas. sí, son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, o sea, prácticamente usted ya le ha transmitido el conocimiento a toda su familia, ya todos Sí. saben hacerlo, ya todos saben lo que les toca, cada uno lleva una tarea, Sí. está el que alimenta la lumbre, eso también es muy importante, que le esté poniendo la leña correcta y la lumbre para que, como dice usted, para que no se vaya a resecar o no se vaya a humear o no vaya a tener un mal sabor. Así es. Y Así es, una cosa que me llamó la atención de mí, señora Ventura, y a ustedes se los quiero compartir, cuando fuimos a hacer la investigación a Peñón Blanco, me tocó, lo tengo que contar porque es una anécdota que nunca se me va a olvidar, una señora que ella le ponía un ladrillo al asado y la verdad, yo le soy sincera, cuando vi que sacó el ladrillo y le digo a la señora, ¿y ese ladrillo para qué es? Doña Juanita, ¿para qué le va a poner ese ladrillo? Está sucio. O sea, pues no, ya no se me va a antojar comerme el asado. Pero dijo, no, es que le da un sabor único y es la receta de mi abuelita, es la receta familiar y tiene que llevar el ladrillo porque si no, entonces no me va a quedar el asado como yo lo hago. ¿Y qué creen? Pues bueno, la señora lavó el ladrillo, cuando empezó a hervir el asado, le da 3 pasos del caso y avienta el ladrillo y pues ya cuando estuvo el asado, pues toda la gente formada, ¿no? Que se forma uno para recibir la comida. Y entonces, pues yo no le quería llegar muy bien, la verdad lo oí ella así como, al último me decidí por probarlo y me comí como 4 platos, o sea, ya, estaba riquísimo, estaba delicioso, es un asado riquísimo. Y quise hacer la receta, me traje un ladrillo y quise hacerlo en mi casa, pero la verdad no me quedó igual. Entonces, sí tiene que ver mucho el sazón de las cocineras, de ese, como decía ahorita Paco, del sentimiento que le ponen cuando están haciendo de comer, transmitirle ese amor a la comida. Pero si llega uno y lo hace encarrerado o enojado, pues no va a tener el mismo sazón. Y aquí me gustaría también, Paco, que nos compartas cómo se hace la repartición de la reliquia, que la gente sepa que si tú vas a la reliquia, ¿qué tienes que hacer para que te den, para ser parte de esa comida? O sea, no crees que nada más vas a llegar y te la van a dar. O sea, ¿cuál es la organización para que te den tu plato de comida? ¿Tienes que llevar todo? No. Claro. O, a ver, platícanos, Paco. Claro, voy a tratar de ser muy sintético, pero primero quiero seguir saludando presente al profesor Anacleto que está reunido con nosotros, a Buenaventura también, Aventura más bien, que también de verdad gracias porque ya apunté la receta, mira, aquí la acabo de apuntar, a ti por acompañarnos y a todo el equipo técnico, no quiero irme sin antes darles gracias por el acompañamiento y estoy aprendiendo muchísimo por ustedes. Bueno, la logística, así como lo hay el que cocina, el que pone la leña, en qué forma, en qué momento, así como también llegó la evangelización ibérica, o por la parte ibérica con los franciscanos y los jesuitas, por ahí también nosotros los laguneros tenemos ese sincretismo. También los antepasados hacían una forma de ofrenda, danzaban, como te se cuenta en las imágenes, la danza, el alimento, el compartir, el sacrificio, ¿verdad? Y vaya que hay sacrificio, pero desde el amor, también lo decía Aventura, esa zona va con el amor. También hay una logística en cómo se hace esta reliquia. Se reúne la gente, saca la imagen, así como hablamos en la escritura de que María intercede por nosotros, por la humanidad. Bueno, San Judas, o el santo que le encomendamos, en este caso Ventura, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, no sé, depende inclusive de la comunidad. Decía ahorita el profesor, sabiamente, el profesor Anacleto, no sé, desde la comarca lagunera Coahuila, que Matamoros en adelante, es aquí en comarca lagunera Durango, desde Cuencamé, pero nos une un mismo río, nos une un mismo lenguaje, el estar juntos, el ser semidesérticos, ¿no? El tener este temperamento, pues digamos sanguíneo, explosivos, pero también le bajamos poquito y somos amenos. Bueno, también esa es la forma de reunirnos. Hay una fila que se hace
que primero se reza ante la imagen, se acompaña a la familia, y ahora sí se hace una fila. A veces dan boletitos, a veces lleva su Tupperware, bueno, discúlpame, perdón por la marca, es decir, un recipiente, una vianda, y ahí te sirven tu reliquia. Cabe mencionar, no sé si me lo permites, que hay 7 tipos de sopas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es una cuestión bíblica, o ese sincretismo, unir lo hermoso de nuestra religiosidad popular, religiosidad católica, la liturgia, en los antepasados, cómo hacían los rituales, unidos, significa 7 plenitudes de la Biblia. 7 los dones del Espíritu Santo, 7 los sacramentos, 7 la plenitud, ¿sí? Y luego decías ahorita todo el ladrillo, ¿no? Daba 3 pasos. Bueno, también Ventura, por lo que comentaba, me imagino que también lo hace, que dices, es la fórmula trinitaria. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacer la cruz en la comida, o esta persona que te comentabas, que daba 3 pasos para aventar el ladrillo, ¿no? Lo hace en nombre de esta fórmula trinitaria para saber que va a salir rica la comida, lo que se vaya a hacer. Entonces creo que de fondo es eso, reunirnos, y sí, por supuesto que tiene una logística para que se lleve con orden, pero para que todos podamos disfrutar esta fiesta que se comparte, insisto. Muchas gracias, Paco. Y sí es cierto, a mí me tocó de niña, pues que llegaba a las filas y te pellizcaban, te aventaban y todos querían llegar al primer lugar. Después de la pandemia hubo una modificación. Yo le preguntaba a un sacerdote si sigue siendo reliquia por todos estos cambios o ya no, y dice sí, sigue siendo reliquia, se modifica, va evolucionando, pero sigue teniendo el sentido. Lo que decías tú, mientras no pierda esos elementos va a seguir siendo reliquia. Ahora se dan boletitos, ahora ya te dan pues los desechables para que te lo lleves a tu casa. Ha habido cambios, pero sigue siendo reliquia. Aquí hay una pregunta para Anacleto, si nos puedes apoyar, Anacleto. Nos pregunta una persona del público que si la reliquia es propia de nuestra comarca lagunera o hay en otras partes de la República. ¿Qué nos puedes comentar tú? Sí, mira, primero comentarte que justamente lo que dice Paco, de ese sincretismo religioso, pues tiene un origen prehispánico también, hay que reconocerlo. El hecho de ofrendar de nuestras culturas prehispánicas, pues se refleja en la reliquia. Por ejemplo, en Oaxaca, la guelaguetza, pues es un acto de ofrenda. Es ofrendar lo que yo tengo, lo que produzco en mi región, para todas las demás regiones, las 7 regiones de Oaxaca. El yumare con los tarahumaras. Entonces, tiene que ver con ese espíritu solidario de los prehispánicos, de dar para merecer, de compartir. Y los laguneros, pues justamente por ese carácter cosmopolita, por esa situación de que fueron varios etnias, grupos que llegaron, forjaron su propio carácter, y esto los hizo ser solidarios. Primero, pues con un carácter fuerte por el clima, ¿no? Por la región desértica, pero también los hizo ser muy solidarios y sobre todo muy trabajadores. Entonces, la reliquia es un acto de ofrenda. Tiene su origen también prehispánico, pero bueno, con ese sincretismo religioso, pues ya la conocemos como la tenemos hoy. Pero el lagunero le dio su propio sello característico. Yo, por ejemplo, en mi familia hacemos la reliquia para ofrendar a la gente, sobre todo a los peregrinos, ¿sí? Compartirla a los peregrinos que vienen el 6 de agosto. Tú has estado aquí en una reliquia con mi familia. Entonces, pero me doy cuenta que en otras regiones, por ejemplo, del estado, y sobre todo en esta parte del norte, ¿no? La reliquia tiene otros nombres, por ejemplo, en nombre de Dios le decían el taquito de San José, en otras partes, pero es lo mismo, es una reliquia, son las 7 sopas, es el asado. Lo único que puede cambiar o variar es el asado, pero el lagunero le dio su propio estilo, su propia característica, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho con ese origen prehispánico y esa forma de ser del lagunero. Como tuvo que venir y tuvieron que ser de esa manera, porque te imaginas, venían de muchas partes del país y bueno, pues tenían que compartir el pan y la sal, tenían que ser solidarios. Pero aparte, pues el lagunero también es dicharachero, fiestero, etc. Entonces, esto también es una fiesta, la reliquia también es una festividad. Nosotros lo hacemos en la festividad precisamente del Señor de Mapimí, aquí en el caso de mi familia. Pero sí, la reliquia
aquí en las lagunas tiene su sello, pero es de varias regiones del país, ¿no? Es una ofrenda, para empezar. Sí, y ciertamente se modifica, aunque sea la comarca lagunera, tiene sus modificaciones. Les quiero compartir que cuando hicimos nuestra investigación de la reliquia aquí en la Unidad Regional Durango, nos tocó ver algunas variantes. Por ejemplo, en Rodeo Durango, nos tocó que le ponen albondiguitas. Hacen tu asado, las sopas y unas albóndigas. En San Juan del Río, por ahí le ponen alubias. Te ponen la reliquia y luego en un ladito alubias. Nos fuimos a Mapimí, aquí cerquita de Gómez Palacio, está como una hora. El Mapimí, la gente a las sopas le pone mayonesa. Te vas a un pueblito de Peñón Blanco, Jacales, el chile no es así como lo prepara la señora Ventura, como ellos no tienen refrigerador y la luz les falla mucho, ellos muelen el chile, tienen molinos de mano, no sé si los conozcan, y lo muelen y hacen como un polvito, por ahí en una laminita se puede ver donde está el chile en polvo, lo guardan en unas bolsas de cartón o en frascos de vidrio, y el día de la reliquia utilizan ese chile, lo ponen a remojar, pero molido, y tiene otro sabor. Nos vamos a Bermejillo, otra comunidad, y una señora dice, hay gente que todavía hace metate. Por ahí tuvimos una foto donde hay gente que todavía utiliza el metate. O sea, se van adaptando a lo que tienen ellos y lo van modificando. Y muy interesante. Hay otra pregunta aquí que nos está haciendo Alejandra Hernández. A lo mejor esta no la puedes contestar tú, Paco. Dice que ¿cuáles son las reliquias más relevantes o significativas que hay? Es decir, ¿a qué santo se le hacen más reliquias? O sea, como decir, ¿cuáles son los santos más taquilleros? Como dijiste ahorita, ¿cuál es la más reliquia y lo de mayor a menor? Sí, bueno, por supuesto que el centro es cristológico, ¿no? En la Universidad Tarso donde estudio, pues siempre nos hablan de cristología como el primer intercesor, el primogénito en todo ante la divinidad, ante el Dios trino y uno. Bueno, el santo más taquillero, como decimos coloquialmente, me late el término porque realmente mucha gente acude y va como eso, ¿no? No solamente como un espectador, sino como que alguien que vive, insisto. Hay una materia que se llama en filosofía fenomenología. Ese fenómeno y tiene que ver con el título de esta gran conversatorio fascinante. Es que precisamente uno de los más reconocidos es San Judas Tadeo, que cabe mencionar entre el país cultural y por supuesto bíblico, que no es el mismo Judas Iscariote, que fue el que traicionó a Jesús. Mira que por un hombre fue traicionado, pero por otro hombre, otro compañero, fue acompañado. También se dice dentro de las escrituras que era primo de Jesús. Entonces, era muy cercano, vaya, ¿no? Rapidito de su iconografía y por qué Judas es el que lleva, digamos, la parte taquillera. Judas es martirizado con un palo grueso, no me acuerdo el nombre, el término más propio, y por eso en cada santo se va a ver con el instrumento que fueron sacrificados, por lo tanto con una palma que significa victoria, lo que Santo ahorita se entrega de su profesión de fe, que mira, es lo que se hace también, es una profesión de fe, es una intercesión. El santo pues es intercesor. San Judas Tadeo por el trabajo, aunque su iconografía diría patrono de los casos difíciles, como Santa Rita de Casia, abogada de los casos imposibles. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los posibles, el que todo lo hace fácil, el que lo puede todo, el amor que todo lo vence, etcétera, ¿verdad? Entonces, San Judita, después seguiría, tengo entendido, Nuestra Señora de Guadalupe, 12 de diciembre, después la Virgen diciembre, anteriormente sería 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, conocía que en la comarca lagunera, la Virgen de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Muchas personas a Santa Cruz, que inclusive hay cerros, que a la Santa Cruz, y se hace la reliquia con danza y todo lo que lleva como alegoría, pero sobre todo, insisto, lo sagrado, ¿no? La hierofanía. ¿Quiénes más serían? Pues, profesor, ayúdame, profe Anacleto, pero creo que la mayoría es San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de San Juan, la de Zapopan en algunos lugares, sobre todo en Jalisco, por aquí aparte. Sí, creo que son los que más recuerdo ahorita. Sí, son los santos más bendecidos, ¿no? Son los santos a los que más se le dedica la reliquia.
Aquí en el caso de nosotros, pues la figura central pues viene siendo el Señor de Mapimí, pero también la Virgen de Guadalupe, aquí en un pueblito que tenemos, donde no solamente la manifestación cultural de la reliquia como gastronomía, sino las danzas, aquí en el pueblito de Santiago, que es también toda una festividad, y también la reliquia es parte de esa tradición cultural. Sería bueno, pues a Santo Santiago también, pues es una herencia también de los españoles, ¿no? Hay que recordar que Santiago pues fue el santo protector de los conquistadores. También aquí hay danzas santiagueras, pero también hay reliquias santiagueras, ¿no? Entonces, pues Sí. esos son los santos a los que también aquí en la región, sobre todo no hubo influencia española también, ¿no? Y tenemos unas próximas, lo que decía ahorita Paco, el 3 de mayo, pues es el Día de la Santa Cruz, el Día de los Albañiles, se hacen reliquias, hay muchas reliquias en la comarca lagunera, y luego tenemos este domingo ya el de el Señor de la Misericordia, a ver, varias reliquias. Próximo domingo, perdón, interrupción, sí, próximo domingo, Divina Misericordia, y luego 3 de mayo. Lo que digo también el profesor Anacleto es muy importante, por la parte ibérica llega Santo Santiago, es el apóstol que además tenía una cuestión ahí de peregrinar y caminar, pero cuando le dice a Jesús, oye, tú sanas a todos, ¿y qué pasa conmigo? Sáname para que pueda caminar mejor. Dijo, no, porque quiero que mi gloria se manifieste en ti, que está el famoso camino de Santiago. Y la gente va peregrinando. Entonces, lo que dice ahorita también el profesor Anacleto, muy importante. La reliquia va acompañada de danzar, de peregrinar, de sacrificio, de entrega. Este sincretismo que el ser humano identificamos como algo que también buscamos el merecer, pero sobre todo el amor, y como principal acto, aquel que en la cruz murió y se entregó todo, dio todo. Entonces, por eso también el próximo 3 de mayo, la celebración de la Santa Cruz, hay danzas. Y como dice ahorita, Santiago, pues también que la danza, que si el caballo, que si mira va y trae. O sea, acuérdense que el ser humano, por esta parte sensible a los sentidos, también tenemos esta parte de la semiótica, el lenguaje. Todo lo que tocamos lo hacemos lenguaje. Entonces, para mí, decir que Santiago va a su caballo, intercede por mí en el camino para que no pasen accidentes. Entonces su caballo va y alcanza mi intercesión ante el Todopoderoso, ¿no? Santa Rita de Casia, bueno, que los imposibles, mira, ella me ayuda en esto. San Juditas te da en el trabajo, ¿no? Y traes tu medallita, traes tu imagen, que también son benditas, ¿verdad? Claro, esto llevándolo a una sana fe, por supuesto, y también desde que el hombre tiene una conversión, como ya decía el profesor Anacleto, para hacer comunidad, y poder ser solidarios desde el amor, inclusive a pesar de que no sabes cómo es la otra persona, pero sabes que tú estás haciendo un acto que te hace mejor ser humano. Y muchas gracias. Señora Ventura, hay una pregunta para usted, del público, y que yo creo que sí es cierto lo que nos dice la persona. A ver, ¿usted qué nos puede decir? Usted como cocinera tradicional y con su experiencia, dice, ¿hay algún tipo de leña en específico para preparar la reliquia y las sopas? Porque eso también depende del sabor. ¿Cuál es la leña que usted considera que le da mejor sabor al asado y a las sopas? ¿Nos puede decir, señora Ventura, por favor? Sí, pues nosotros procuramos la leña de mezquite, porque es la mejor, es la que da más sabor a los guisados. Porque hay otras leñas que sueltan olor, y todo ese olor lo agarra la comida. Entonces, pues no queda igual, no queda sabrosa, más. Pues nosotros tratamos de hacer todo con leña de mezquite, que la traemos desde allá del Casco Durango, donde nosotros vivíamos. Que hay muchísimos mezquites, abundan los mezquites. Endémico en nuestra lagunera, en nuestra comarca lagunera, endémico el mezquite, que además da mucha sombra y es muy generoso. Sí. Eso también tiene que ver en las regiones, porque en Peñón Blanco y en Rodeo, la gente cocina la reliquia con leña de nogal, porque era lo que se les facilita, lo que tienen más ahí en su región. Se va como haciendo adaptaciones. Ellos dicen que se les complica más hacerlo con leña de mezquite. Así es. Entonces, porque así y está bien padre. Las regiones, así hay en las regiones. Aquí nosotros decimos, de aquí donde vamos a agarrar leña de mezquite para que quede sabrosa la cosa. Porque aquí la puede conseguir uno de nogal, de huizache,
y por eso nosotros tratamos de traerles desde allá, desde donde nosotros vivíamos. Sí, sí, es cierto. Y aparte en el recalentado también quiero que sepan los que nos están viendo que el recalentado de la reliquia es mucho más rica. Al día siguiente, cuando nos queda reliquia, pues hacemos un recalentado y nos hacemos un lonche de reliquia. Lonche, pues es un pan francés o bolillo, como le dicen, y luego le ponemos mayonesita y luego le ponemos reliquia, lo ponemos en un comalito, lo tostamos, lo partimos a la mitad, nos lo servimos con un chile jalapeño y claro, con un vasote de refresco, no voy a decir la marca, ya andamos súper felices. Y si no, pues hacemos una gordita de reliquia, hacemos un tamal de reliquia, hacemos un burrito de reliquia, una tostada de reliquia, todo le ponemos reliquia y somos felices toda esta semana que tenemos reliquia. No sé, por los tiempos, si alguien de ustedes, si quieren ir cerrando con algún comentario para ir concluyendo nuestro conversatorio, ¿quién quiere iniciar? Ya por último, un comentario, Anacleto, un último comentario que quieras hacer. Sí, nada más quería comentar, coincido con la señora, ¿no? Aquí tiene que ser definitivamente de leña de mezquite. Incluso aquí en Cuencamé, pues hay una tradición gastronómica que son también las gorditas rellenas de comida. Yo soy gente del campo y todavía hasta la fecha voy al campo, voy a la labor, y tenemos que calentar las gorditas en brasas de mezquite, incluso que quedan hasta impregnadas de ceniza de mezquite, y sí es efectivamente un sabor muy característico, muy especial. Pues Martita, nada más comentarte, primero pues agradecerte, ¿no? Que me hayas tomado en cuenta para este conversatorio, a Paco, a la señora, y invitarlos a los tres para que aquí en la Unipoli de Cuencamé repliquemos este conversatorio, pero ya de manera presencial con los muchachos. No sé si estén dispuestos, ahorita hablé con la rectora, me dice que sí, que nada más es cuestión de que le mandemos el oficio. Porque para mí sí es bien importante porque la reliquia tiene que ver mucho con muchas manifestaciones culturales del pueblo, de la región, etcétera. Y será bueno que los muchachos lo conozcan, ¿no? Paco, señora, pues mucho gusto por haber compartido este espacio. Gracias. Pero todavía no cerramos, espérenme, les quiero compartir porque hay muchas felicitaciones de todo el país, nos están felicitando. Aquí hay una persona, Román Silva Mora, dice, muy interesante este conversatorio. Felicidades, bueno, a todos los participantes, ponentes, a la moderadora. Bien, esta llamada reliquia de la zona lagunera, existe algo en común en la mayoría de las fiestas patronales, porque conservan los elementos y la organización social. Los felicito por su participación y por compartir su gastronomía. También nos están haciendo otra pregunta, no sé si quieran apoyarme ahí, dice, ¿dónde podemos encontrar datos de las primeras reliquias y en qué consistían? Paco, ahorita me decías tú de las primeras reliquias que había por ahí registradas. Sí, bueno, creo que con un acto de humildad y reconocimiento, sobre todo con muchísimo aprecio y admiración al profesor Anacleto, nos pueden ser más bien las reliquias de la comarca lagunera. Yo lo voy a ir el término reliquia del latín, de lo que queda, eso significa reliquia, era precisamente, no sé, te recuerdo de época medieval, había un hombre llamado Agustín, que conocen los franciscanos, los primeros misioneros, estamos hablando del siglo XII, 1220 y tantos, y entonces le llama la atención que cuando pasan a ir a tierras lejanas, inclusive enemigas, como en este caso eran tierras de aquel rumbo, y entonces les da de comer y alimento, etcétera, y les admira, cuando regresan como mártires, regresan sus huesos. Entonces, en aquel entonces, tener un hueso, una reliquia de ese santo, era señal de protección, de cuidado y de intercesión. Se fijan, el sentido es muy parecido al sincretismo que tenemos en sus tiempos. Tanto así que Fernando dice cambiarse con los franciscanos y es llamado entonces, porque renuncia inclusive al nombre, y es llamado Antonio. ¿A qué le suena? Al famoso Antonio de Padua o de Padova, de Portugal. Entonces, a lo que voy que las reliquias, pues, es el primer sentido. Entonces, ¿de cuándo? Pues podemos decir que desde los orígenes de Martirio Liojo, de los mártires, pues, de la historia de los mártires, sería desde la primera comunidad cristiana, donde son perseguidos por esta identidad de los antes llamados cristianos de camino, pues se llamaría cristianos por el nombre de Cristo, por supuesto. Entonces, desde ahí los primeros mártires serían las primeras reliquias, en un sentido histórico y una ontología de lo que es el mártir, no el ser mártir.
Ya la parte de la reliquia de la comarca lagunera o este alimento que se comparte, que insisto, incluye, nunca excluye, creo que el profesor Anacleto, este gran amigo y conocedor prolijo, nos podría mencionar, no sé, algunas fechas que puede ser nuestra reliquia lagunera o lo que es la reliquia propiamente. Eso sería importante que la gente que nos esté sintonizando, de hecho, están mandando saludos desde Jalapa, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Distrito Federal, de muchos lugares de la República que nos están viendo, que vayan anotando como las fechas clave para que puedan venir a visitarnos y puedan probar de este manjar lagunero que es la reliquia. Este platillo compuesto por asado, que es carne de puerco con chile rojo o verde, con sus 7 sopas, como lo decía Paco. Si nos puedes decir, Anacleto, como las fechas, sí, que te acuerdes, para que la gente vaya tomando nota y pueda visitar la comarca lagunera, porque es muy importante que puedan venir y degustar de lo que es la reliquia lagunera. Sí, mira, Martita, yo creo que este tipo de platillo, pues no solamente es, o se da en las fiestas patronales, también en los aniversarios de los ejidos, en las fiestas de las comunidades, en las fiestas familiares, que los 15 años, que los 3 años, que los matrimonios. Yo, por ejemplo, cuando voy a una boda, te soy sincero, si no hay este tipo de comida, la verdad ni voy. A mí no me salen con que el puré de papa, con que todo eso, no. A mí las 7 sopas o las 3 sopas y el asado de puerco, en una boda o en una quinceañera. Entonces, pues las fechas es de acuerdo no solamente a las fiestas patronales, sino a los aniversarios del ejido, a los aniversarios de la fundación de los pueblos, a las fiestas familiares. También está presente este platillo, esta gastronomía que conocemos como reliquia lagunera. Sí, como bien lo dices, pero si vienen, por ejemplo, como decían ahorita Paco, el más taquillero, si vienen un 28 de octubre, que es día de San Judas, pues seguro van a encontrar una reliquia en cualquier parte de la comarca lagunera. Si vienen un 12 de diciembre, también, pues, de la Virgen de Guadalupe. Si vienen el 19 de marzo, que es día de San José, que acaban de pasar las reliquias, pues también. Si vienen un 3 de mayo, que va a ser el día de la Santa Cruz, que el Divino Niño se nos está pasando por ahí también, el 20 de julio, que es el Divino Niño. Hay muchas reliquias, bastantes reliquias por toda la laguna. Si vienen para la fiesta del Señor de Mapimí, por ahí el 6 de agosto, ¿verdad, Anacleto? Si no me equivoco. Sí. Hay muchas reliquias. Ustedes pueden llegar a Cuencamé y en todas las casas hay reliquias. Para el Señor de los Mineros, el 11 de julio, también se dan muchas reliquias por ahí en Velardeña. O ir a varias reliquias. En fin, o sea, tenemos un calendario, pueden contactarnos aquí en la Unidad Regional Durango, tenemos ya una investigación, tenemos un calendario con todas las fechas importantes de cuándo se dan reliquia y en qué lugares de la comarca lagunera hay más reliquias. Y otra cosa importante que gira en torno a la reliquia son los oficios. Los oficios, porque para que ustedes estén haciendo esta comida, tiene que haber todo un trabajo detrás. Hablamos desde los pescadores de orégano, desde los criaderos de marranos, los matanceros, como pudimos ver ahí en algunas fotos, pues es un oficio el preparar el puerco, ¿no? El matarlo, cómo pelar el cuero, cómo hacer los chicharrones, cómo preparar la sangre, cómo picar la carne, ¿verdad, señora Ventura? Tiene todo un proceso, las cocineras tradicionales, y ahí en la cocina, señora Ventura, no me dejará mentir, tiene que haber una cocinera líder, o no sé cómo le llame. Por ejemplo, usted dirige a todos, usted le dice, ponle sal a este no le pongas tanto tomate, a aquel échale leña. ¿Cómo se llama ese procedimiento? Cuéntenos. No, pues ya nomás ellas que necesitan, ¿no? Que le digo, les falta eso, no, pues la jefa dice que le falta aquí, le falta acá, le falta tomate, le falta cebolla, así. Es la líder de la que va dirigiendo la cocina para que quede como el sazón, ¿no? Que tiene que ser como es el sabor familiar. Así es. El asado, pues también, mi hijo es el que lo elabora y todo, y él me dice, mamá, venga para probar el asado a ver si ya está bueno. Pues que no, que le falta, bueno, le siguen atizando al caso hasta que ya queda bien. Y hemos hablado de muchas cosas, de los oficios, y que mucha gente vive de ello, ¿no? Que es una derrama económica muy grande en la comarca lagunera. Aproximadamente, ¿cuánto cuesta hacer una reliquia, señora Ventura?
Hablemos así de un aproximado. Digamos, por ejemplo, la de usted que es para 200, 300 personas, un aproximado. No, pues como unos 15,000 pesos. 15,000 pesos bajita la mano. Bajé. Imagínense ese No. día, ese día que es el día de San Juditas, en la colonia San Isidro, de donde ella vive, hay como 20 reliquias. Y esas 20 reliquias que cuesten 15,000 pesos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? O sea, hay una derrama económica, hay una detonación del turismo, porque mucha gente hace separación de esas fechas. Viene mucha gente de Estados Unidos, viene gente de Centroamérica, de otras partes de Europa. Nos ha tocado que vienen a probar exclusivamente la reliquia. Y en Torreón últimamente se hace una mega reliquia gigante en el Cristo de las Noas, donde van miles de personas y vienen y apartan esa fecha para probar la reliquia. Entonces, se ha vuelto algo tan importante en la comarca lagunera esto de la reliquia, que ha traído gente de todo el mundo. Bueno, no sé, ¿ustedes qué opinen? ¿Cómo lo ven? Mira, Martita, yo creo que la reliquia es una de las actividades que ha hecho que permanezca el sentido comunitario de los pueblos. Yo no te puedo hablar de cantidades porque, por ejemplo, en mi familia lo hacemos por el sistema de limosnas. Y en el rancho donde yo vivo, van y a las casas piden, pues yo pongo el maíz, yo pongo la carne, yo le apoyo para el marrano, yo le apoyo, o sea, es una actividad comunitaria en la que participa, yo creo que la única actividad que conserva el sentido comunitario de los pueblos, porque cuando es fiesta patronal o cuando es aniversario del pueblo, pues ahí todo el mundo se coopera, todo el mundo aporta. Yo me voy a la leña, yo mato el marrano, yo me propongo para estar, porque también es un oficio el estar atizando en la lumbre, estar llevando las brasas. Tiene su chiste. Tiene su chiste. A mí me toca, en la reliquia que hacemos en mi casa, ese es mi rol. Entonces, yo considero que la reliquia es la actividad que más conserva el espíritu comunitario de los pueblos. Es la reliquia. Sí, yo también coincido contigo. En los ejidos que estuvimos visitando, en las comunidades, nos tocó, por ejemplo, en Jacales, en Mapimí, toda la gente aportaba, como dices tú. Yo pongo la leña, yo pongo el marrano, yo pongo el chile, yo pongo esto. Y toda la comunidad se concentraba en la cancha del pueblo a preparar la comida. Había armonía, había fiesta, había alegría. Ayuda mucho a componer el tejido social. Yo creo que si seguimos manteniendo vivas nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y como la señora Ventura que sigue transmitiendo, y tú, Anacleto, en tu familia, en tu casa, ese conocimiento y ese sentido de identidad a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestra familia, pues eso nos va a ayudar a seguir por muchos años teniendo vivas estas tradiciones de la reliquia, no se va a perder. Eso es algo que nosotros preguntábamos, que si creen que está en riesgo de desaparecer la reliquia o no, y la mayoría de la gente nos dice que no, porque precisamente se han encargado de inculcarle a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, ese cariño y ese sentido de que nos dijo una señora, la recuerdo bien, doña Tola, dice, yo les he encargado a mis hijos que cuando yo ya no esté aquí, ella también era de San Pedro del Gallo, acaba de partir el año pasado de este mundo, y recuerdo mucho sus palabras. Dijo, yo les he encargado mucho a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos que cuando yo ya no esté aquí, ellos sigan haciendo mi receta y que la conserven por muchos años para que siga viva. Y tengo sus palabras de la señora Tola, no sé si ustedes la llegaron a conocer, y ciertamente ella ya no estuvo con nosotros este año, y sus hijos y sus nietos hicieron la reliquia y la hicieron igual como la hacía ella, y dijeron, es un legado que nos dejó nuestra mamá, que nos dejó nuestra familia, nuestra bisabuela, nuestra abuelita, y queremos seguirla conservando por muchos años. Entonces, eso es lo padre, como dicen ustedes, o sea, nos ayuda a darnos ese sentido de identidad a todos estos elementos. ¿Quieres decir algo más, Paco? Es que estoy maravillado de verdad con este conversatorio porque es muy interesante y me recuerda mucho la esperanza. Mira que este año de jubilar, de peregrinar,
es el año de Peregrinos de la Esperanza. Y creo que el mensaje es ese. Ante tanta situación que hemos vivido el país, la humanidad entera, sí, el mundo, ante la injusticia que se nos ha cometido, creo que hay lo que se llama, los psicólogos decimos en la psicología social, la justicia restaurativa. Podemos restaurar de lo que estaban también algunos de ustedes, o todos ustedes, de una u otra forma, desde el enfoque que cada quien traemos, de ser solidarios, de ser empáticos. La caridad, que es el amor, el caritas, la caritas, que es el amor, el participar y dar a otros, entonces se restaura. Porque una reliquia no se ve quién llega, sino solamente se da, se comparte, se le posibilita. Y también alguien te posibilitó, Dios, la salud, las personas que te iban a ayudar, la inteligencia y la voluntad, la querencia, diría la gran mujer que nos acompaña también en la parte de la cocina, Aventura, la querencia de hacer las cosas, tiene que ver con esta inteligencia que el ser humano, el antropos, tenemos. Somos lemórficos y esta parte de cuerpo y alma, la parte del alma es racional. Tenemos voluntad e inteligencia a semejanza del Creador. Entonces tenemos la capacidad de poder reconstruir y restaurar nuestra sociedad desde la justicia y desde el amor. Creo que es el mensaje, ¿no? Más elocuente de esta fascinante reliquia. Sí. Okay. Muchas gracias, Paco. Señora Ventura, ¿nos quiere decir algo a la gente que nos acompañó este día en el conversatorio? Qué bueno que nos hayan acompañado. Y qué bueno que los conocí a través de la pantalla. Sí, porque es un poco diferente para usted, ¿verdad? Sí. Término de la tecnología. Así es. Le agradecemos que haya querido participar, que nos haya acompañado, y que siga participando con ese legado con su familia. Anacleto, ¿quieres decirle algo a la gente que nos ha acompañado el día de hoy? Sí, cómo no. Pues primeramente que me siento muy honrado haber compartido este conversatorio con la señora Ventura, con Paco, que para mí pues son personas pues que yo en lo personal las admiro porque somos parte de los que estamos tratando de conservar estas costumbres y tradiciones que le dan identidad a nuestros pueblos. Yo quiero agradecerte, aparte de la Dirección de Culturas, pues agradecerle aquí a la Universidad Politécnica de Cuencamé, que me brindó la posibilidad de entrar a este conversatorio. Cuando me dijiste que tenía que ser virtual, pues la verdad yo dije, híjole, eso pues no existe en mi vocabulario, a mí me rebasó la tecnología. Pero gracias aquí al licenciado Aldo, a la licenciada Luli, rectora de la Unipoli, las instalaciones de la Unipoli, que pues a pesar de que están en vacaciones, pues me brindaron el espacio. Yo vengo ya del rancho, cuando te decía, oye, pues allá muy apenas agarro el teléfono, pero bueno, todo eso, qué bueno que encontramos esos conductos y esos medios, y que me encuentro con esas maravillosas personas que, al igual que yo, siento que no estoy solo en la divulgación, en el rescate de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, y lo más importante, heredárselas a las generaciones que vienen. En mi caso, bueno, Martita, pues tú sabes que aquí la guía para la reliquia pues era mi esposa, ya falleció. Sin embargo, también, igual que la señora Ventura, conserven esta tradición. Y tiene que haber una guía. Una de mis hijas dice, pues yo agarro, porque es la que tiene que estar dándole el sabor, tiene que estar dando tantos elementos lleva aquí, tantos insumos, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo invito y convoco a todos los pueblos que nos escuchan, a todas las gentes, que a través de nuestras costumbres y tradiciones mantengamos ese sentido comunitario y ese sentido de identidad y pertenencia, que no se va a perder nunca, yo creo. Pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por haber participado. Gracias a Amparo Rincón, que pensó en nosotros para invitarnos, a la Dirección General de Culturas Populares, a la Unidad Regional de Culturas Populares, a nuestra jefa, que también hizo a bien, pues, apoyarnos en todas estas cuestiones tecnológicas. Cindy Maribel Bueno Gómez, muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado a cada uno de nosotros, y pues no me queda más que agradecerles. Aquí siguen llegando las felicitaciones, se las voy a leer. Verónica Ramírez Valadez dice, muchas felicidades, muy buen conversatorio.
sea, puras porras, ¿ya ven? Entonces, cada uno de ustedes, pues, son esos agentes comunitarios que están en su comunidad, en su espacio, para seguir manteniendo vivas nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que no se pierdan, nuestro patrimonio cultural inmaterial, y como todo lo que decías ahorita tú, Anacleto, lo que decía la señora Ventura, lo que decías tú, Paco, seguir manteniendo nuestra identidad como laguneros, ¿no? Y recordando la identidad, pues es ese sentido de pertenencia, de ser parte de un grupo social, basados en compartir los mismos valores, las mismas creencias, las mismas costumbres. Es una forma de convivir y de estar en la misma sintonía y que nos hace diferentes a los demás. Entonces, pues muchas gracias a todos por su participación, por este tiempo, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Y ya saben, tienen una invitación abierta para que visiten la comarca lagunera, conozcan nuestro platillo de la reliquia y vengan y prueben un lonche de reliquia. Para mí, el lonche de reliquia es como de que en la vida se tiene que probar, o una gordita de reliquia. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y un abrazo. Hasta luego. Por aquí siguen llegando más felicitaciones. Dicen, muchas gracias por compartir todo lo que es la comarca lagunera, sus costumbres y sus tradiciones. Pues mándenle un saludo a la gente que nos estuvo viendo. Dios, Muchas gracias. Gracias, Anacleto. Gracias, señora Ventura. Gracias, Francisco, Amparito. Gracias a la Dirección General de Culturas Populares, a Lorena, que está por ahí, que ya no está aquí visible, pero que nos está acompañando. Y muchas gracias a todo el equipo de la Unidad Regional Durango también, que nos estuvo apoyando en realizar esta transmisión. Que tengan bonita tarde y esperemos en una segunda parte de la reliquia. Hasta pronto. Gracias. Tengan una buena tarde.